Hola chicos de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos ahora el tema del posmodernismo. El posmodernismo es una corriente literaria que va a surgir contra los excesos, ¿no es cierto?, del modernismo, ¿no es cierto?, contra los excesos y la actitud elitista que tenía el modernismo. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de modernismo, señalamos que principalmente ellos se ubicaban en la ciudad, enaltecían lo grande. Por ejemplo, José Santos Chocano exaltaba el mestizaje, exaltaba a lo indígena y a lo español, pero no a cualquier indígena, exaltaba al inca, ¿no es cierto?, a lo más importante. Entonces, el modernismo se centró demasiado en lo académico. ¿Y dónde se va a realizar eso? En la ciudad nada más. El posmodernismo surge para ir en contra de esto y nos hace validar la literatura que se encuentra en provincia, ¿no es cierto? Impulsó el desarrollo del ámbito literario en las provincias. También hay escritores en estos lugares, escritores que son muy buenos. Entre las vertientes del posmodernismo vamos a tener dos: el llamado simbolismo y el criollismo, ¿no?, con el movimiento colonia. Muy bien. En el simbolismo tenemos una influencia directa del simbolismo francés, ¿no? El simbolismo es una corriente literaria que nace en Francia con los llamados poetas malditos y su líder Charles Baudelaire. El simbolismo en nuestro país va a tener otra temática, pero tiene mucha influencia directa de esta corriente francesa. En el Perú, esta corriente va a llegar tardíamente y es por eso que solamente tenemos un único representante del simbolismo. Destaca muchísimo en lo que viene a ser la lírica, igual como sucedió en Francia. Muy bien. En las características más importantes del simbolismo en nuestro país es que se rescata el tema de la musicalidad dentro de la poesía, ¿no? La musicalidad que vimos en el modernismo también sigue utilizándose en el posmodernismo, principalmente en el simbolismo, como estamos diciendo. Y el plano de la sugerencia, que quiere decir de la interpretación. Eso es lo que va a acontecer dentro del simbolismo en nuestro país. Nuestro único representante del simbolismo es José María Eguren, conocido como el poeta niño. José María Eguren, nosotros tendemos a minimizar, ¿no? El poeta niño, seguro que sus temas son así de colores para niñitos. Pues no. José María Eguren es uno de los más grandes representantes de la poesía en nuestro país. Es más, es considerado como uno de los grandes innovadores de la lírica peruana junto con César Vallejo. Es muy reconocido internacionalmente. Hay una inclusión de la fantasía, el juego de la fantasía, pero no tanto del plano infantil, sino que hay una sugerencia, una interpretación que va más allá de lo que nosotros podemos simplemente leer de manera literal. Uso de los símbolos, él va a crear símbolos como los gnomos, como los duendes, las valquirias. ¿Qué son las valquirias? Las valquirias eran como unas diosas que eran de la literatura nórdica, ¿no? Por ejemplo, de Odín, de todos ellos. Cuando ellos morían, supuestamente ellos iban a combatir la Guerra Santa o algo así. Ellos morían, iban a estar en un reino donde simplemente iban a beber y a disfrutar de fiestas todo el día. ¿Y quiénes les iban a servir esto? Las valquirias. También los utiliza como personajes dentro de su poesía. Transfiere la realidad a un mundo de cuentos de hadas. Por eso lo llamaron el poeta niño. Entre sus obras más importantes está Sombras, Rondinelas Simbólicas, donde va a estar un poema que se llama El Duque, en el cual nos dicen que se casa el clavo de olor y la nuez, ¿no? En el poema hay una gran espera, se empieza a narrar sobre los invitados, parece como un juego de niños ahí. Pero ¿qué pasa? El novio, la nuez, no llega. ¿Qué pasa con el novio? Paquita, la niña, se comió al novio, ¿no? Termina de esta manera. O sea, la muerte del novio no es algo que sea infantil. O sea, ¿cómo le cuentas a un niñito de que murió un personaje? No. Pero él lo sugiere dentro de su obra y obviamente lo enriquece con totalidad. Y la canción de las figuras, donde está el poema más conocido de José María Eguren, que viene a ser La niña de la lámpara azul, ¿no es cierto?, donde encontramos la máxima expresión de la musicalidad, del exotismo, del juego de los colores dentro de los poemas de este gran representante
de nuestra literatura peruana. Pero otra de las vertientes va a ser el llamado movimiento colónida. El movimiento colónida tiene un espíritu crítico y de rebeldía en contra, pues, de esta llamada elitización de la literatura. Es decir, están cansados de que la literatura solamente pueda ser para cierta gente de la clase alta, ¿no es cierto?, que pueda acceder a una buena educación y que no sea compartida con el pueblo. Expresión sencilla sobre la vida provinciana. Los autores que van a pertenecer al movimiento colónida son escritores que son de provincia y van a rescatar todos esa manera de añorar su lugar de origen. Lo que pasa es que estos escritores viajaron de provincia para estar en Lima y esa nostalgia también vamos a encontrarla dentro de sus obras. El movimiento colónida debe su nombre a la revista Colónida publicada en 1916, de la cual solamente se publicó 4 tomos. Los integrantes son Federico More, con su obra Prosas de la Luna y el Mar, Alberto Hidalgo, el cual va a ser también importante dentro de los representantes del vanguardismo, con Hombres y Bestias, Percy Gibson, con Jornada Heroica, y el gran ensayista José Carlos Mariátegui, con 7 ensayos de la realidad peruana. Pero el máximo representante y líder del movimiento colónida es Abraham Valdelomar, conocido como el Conde de Lemos. Él es considerado padre del cuento peruano, porque dentro de sus obras nos muestra ese cotidiano, valora las partes de la costumbre del día a día y logra hacerlo literatura. Cualquiera diría, qué aburrido que nos cuente lo que pasa todo el día, o sea, todos pasamos por eso, pero él lo vuelve literatura. Eso es lo importante dentro de Abraham Valdelomar. Y la sencillez del mundo rural. Esto lleva a que la gente pueda disfrutarlo porque también se puede identificar con los personajes aquí. Hay un tono nostálgico, tierno e íntimo dentro de sus poemas, donde él ve la nostalgia, ¿no es cierto?, por ver a su familia, por estar en su tierra de antes. Pero esto podríamos decirlo hasta la primera etapa de Abraham Valdelomar. Lo que pasa es que Abraham Valdelomar era un gran seguidor del que llegó a ser presidente Guillermo Billinghurst, ¿no es cierto?, al que denominaron Pan Grande. Ahora, él era bastante populista. Como recibió mucho apoyo de Abraham Valdelomar, decidió, pues, en una de esas, se le dio la oportunidad de que Valdelomar pueda irse a Europa. Y llega a Francia. ¿Y qué sucedía en Francia? El periodo entre guerras, ¿no es cierto? Esa famosa frase que resumía lo que estaba pasando en Europa es: París danza sobre un volcán. En ese tiempo todo el mundo hablaba, era como un secreto a voces, de que en cualquier momento se iba a desatar la Primera Guerra Mundial. Por eso decían, París danza sobre un volcán. Y bueno, todo el estilo de esa época va a influenciar en Abraham Valdelomar. Vemos un Abraham Valdelomar recién llegado a Lima con este aspecto de poder añorar a su patria, bastante sencillo, melancólico. Pero una vez que vuelve de Europa, vemos un Abraham Valdelomar totalmente diferente. Un hombre que se viste todito de blanco. Todo, su terno, su camisa, su pantalón, todo. Utiliza siempre un bastoncito, su monóculo, sus guantes blancos, anillos en todos sus dedos. Además, como él era un poquito oscuro, porque como vivió en Ica, que va a ser una influencia también dentro de sus obras, el sol lo quemó bastante, utilizaba bastante polvo para poder verse blanco, ¿no es cierto? Él iba a este lugar que se llama el Palais Concert, que era como un pequeño bar donde grandes literatos van a encontrarse. Es más, Abraham Valdelomar se encontró con César Vallejo aquí. Y después de llegar así y solamente ver cómo se vestía, Abraham Valdelomar cambió, era bastante egocéntrico. Él decía, el Perú es Lima. Lima es Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. En pocas palabras, él era el Perú. Entonces vemos un Abraham Valdelomar totalmente diferente al de la primera etapa. Muy bien, como dijimos, San Andrés de Pisco, que es el lugar de origen de Abraham Valdelomar, va a ser gran influencia dentro de sus obras. Tenemos obras, obviamente, entre los cuentos Los Ojos de Judas, El Vuelo de los Cóndores, ¿no es cierto? Mezcla la fantasía dentro de Los Ojos de Judas, o como El Hipocampo de Oro. El Vuelo de los Cóndores, que nos cuenta la vida en el circo. Tenemos Evaristo el Sauce, que murió de amor, donde también vemos esa temática triste, ¿no? En sus novelas tenemos La Ciudad de los Tísicos, donde habla sobre la enfermedad. En poesía tenemos este famoso poema, Tristitia, ¿no es cierto? Mi infancia fue triste y melancólica, nos dice ahí.
En ensayos tenemos Belmonte el Trágico. Pero el cuento más conocido de Abraham de la Mar es El Caballero Carmelo. Este cuento, El Caballero Carmelo, está escrito en primera persona. Prácticamente es como si Abraham Valdelomar nos estuviera contando parte de su niñez. Es que se considera este cuento semi-autobiográfico, porque sería Abraham Valdelomar el que nos cuenta una etapa que le pasó pues cuando él era niño. Ahora, no sabemos el nombre del personaje principal porque es el que nos está contando, pero sabemos el nombre de los otros personajes, los padres, ¿no es cierto? Sus hermanos, como el hermano mayor Roberto. Ahora, también tenemos personajes como el Carmelo y el Ajiseco. El Carmelo y el Ajiseco deben su nombre al color de sus plumas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta obra? La familia está feliz porque ha llegado Roberto. Roberto se había ido hace mucho tiempo y no tenían noticias sobre él. Había vuelto a la casa. Roberto trae regalos para todos los hermanos. Y para su padre le trajo un gallo que era de pelea, un gallo elegante, que le dijo, toma papá, te regalo, este es el Carmelo. Se volvió el consentido de la casa. Todo el mundo admiraba y quería al Carmelo, ¿no es cierto? Se mostraba imponente. Lo que hace Abraham Valdelomar dentro de este cuento es mostrarnos a los animales, ¿no? Estos personajes con dotes como si fueran personas. Nos decía que caminaba todo caballerescamente. O sea, ¿cómo que iba a caminar como un caballero? Ya. Pero él lo hace, nos muestra así. ¿No es cierto? Vemos cómo la familia empieza a crear un vínculo con el Carmelo. En un episodio del cuento también nos habla sobre el Pelao. El Pelao era un gallo que también antes habían criado la familia, que era un gallo también iban a criarlo para la pelea. Pero una vez que llegó el Carmelo se olvidaron del Pelao. En una de esas dejaron la puerta entreabierta y el Pelao entró a la cocina y empezó a saltar por todas partes, botó platos y todo. La madre entró y dijo, ya fuiste, hoy te hacemos caldo. Pero uno de los hermanitos, uno de los hermanos de nuestro narrador, le ruega, le dice, no mamá, por favor no lo hagas, ahora todo el mundo quiere al Carmelo, por si ellos no quieren al Ajiseco, pobrecito, y lloré, y bueno, le perdonaron la vida al Ajiseco. Un día llegó el padre con una noticia. Había colocado al Carmelo para que luche contra el famoso Ajiseco. Este gallo había ganado bastante renombre. Y le dijo, ¿y cuándo es la pelea? El 28 de julio, como para celebrar el Día de la Independencia. Entonces iba a ser en el Coliseo del lugar en Pisco, ¿no? Pero el caballero Carmelo nunca había peleado, así que empezaron a prepararlo. Cuando lo están preparando también nos cuenta cómo le colocan sus espuelas como si fueran sus espadas, nos muestran como una preparación de un caballero alistándose para pelear contra un gran enemigo. Llega el día de la pelea y nos presentan a los dos como grandes caballeros, así lo narra Abraham Valdelomar, ¿no es cierto? Comienza el enfrentamiento. Obviamente al inicio parecen de par, pero el Ajiseco pues logra imponerse por su tiempo pues de preparación, a diferencia del Carmelo. Pero el Carmelo le da y lucha, no se rinde. Y en realidad todos casi habían apostado por el Ajiseco. La familia del Carmelo había apostado por él. Estaban peleando y en una de esas el Ajiseco lo tenía totalmente malherido a Carmelo y le da un ataque y el Carmelo cae. Y le dice, ya, ganó el Ajiseco. No. El árbitro dice, hasta que entierra el pico no muerto. Y el Ajiseco, como si fuera alguien así, ha derrotado a su enemigo, estaba pues vanagloriándose. Y el Carmelo toma las pocas fuerzas que tiene, logra levantarse y de un espuelazo mata al Ajiseco. Todo el mundo celebrando el Carmelo, el cual lamentablemente también había caído porque estaba muy mal herido. Lo llevaron a la casa, lo empezaron a cuidar. Y como si el Carmelo conociera, esperó que los niños volvieran del colegio y ellos lo vieron en el granero que tenían. Vieron cómo él alzó sus alas, dio el último canto y el Carmelo murió. Vemos que es una narración donde vemos rasgos humanos dentro de los personajes que son animales. Por eso consideramos a Abraham Valdelomar el padre del cuento peruano por los grandes aportes y cómo convierte cosas de costumbre en literatura.
Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a resolver nuestras preguntas sobre el tema de postmodernismo peruano. Vimos tanto a José María Eguren como a Abraham Valdelomar. Veamos nuestras preguntas de rumbo a la universidad. La número 1 dice: José María Eguren compuso un poemario titulado, si vamos de atrás para adelante, veamos, dice: La palabra del mudo no es un poemario, es un conjunto de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, Masa es un poema de César Vallejo. La Rosa de la Espinela, Rosé. Tala es un poema de Gabriela Mistral. Y sería nuestra respuesta Simbólicas, uno de los grandes poemarios de Eguren. Continuamos. Y la número 3 dice: La niña de la lámpara azul forma parte del poemario. Este poema, que es el más conocido de José María Eguren, está dentro del poemario La canción de las figuras. Muy bien, el siguiente, la número 5. El distrito D sirvió de inspiración para los poemas de José María Eguren. Este va a ser el distrito de Barranco, ¿no? El tema del mar es un tema frecuente dentro de sus poemas y se inspiró cuando él vivía aquí. El seudónimo de Abraham Valdelomar, uno de sus seudónimos, por ejemplo, es el Dandy. Después que llega de Francia es el Dandy, pero otro de sus grandes seudónimos es el Conde de Lemus. Es un poema de Abraham Valdelomar. Viene a ser, nos dice: La princesa, Tristitia, el caballero Carmelo, el conde de Lemos, cena de Pascua. Profesora, ¿el caballero Carmelo? No, el caballero Carmelo no es un poema, es un cuento. Tristitia, ¿no? Tristitia, donde nos muestra la nostalgia que añora por su lugar de origen. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en el libro la lectura y rumbo a la universidad los números pares. En el cuaderno van a escribir un resumen del cuento El vuelo de los cóndores, que es un cuento de Abraham Valdelomar, y van a transcribir el poema Los Reyes Rojos y van a analizarlo. ¿Qué van a analizar? Van a hacer colocar el género, la especie, los temas que encuentren en este poema y la interpretación que le dan. Recuerden que como Eguren pertenece al simbolismo, la alegoría, la interpretación está en todo su poema. Muy bien, chicos, esta ha sido nuestra clase de postmodernismo peruano.